Hola amigos, somos el grupo número 2 de la Cátedra de Psicología Diferencial de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. El día de hoy les daremos a conocer sobre el tema de las diferencias individuales en aptitudes específicas, como las verbales, numéricas, abstractas y mecánicas. Las diferencias individuales son el conjunto de características o rasgos que diferencian a una persona de las demás. Cada uno de nosotros es diferente, ya que el psiquismo de cada uno se procesa y elabora de distinta forma de acuerdo a algunos factores. Dentro de las características individuales tenemos los principios básicos del comportamiento individual, como puede ser que las personas tienen capacidades diferentes, tienen necesidades y tratan de satisfacerlas, piensan en el futuro y eligen su comportamiento, perciben su ambiente en función de las necesidades y experiencias pasadas. Las personas reaccionan de forma emocional, siempre. Los comportamientos y las actitudes son provocadas por muchos factores. La aptitud es el talento, la habilidad o la destreza que se tiene para algo. Aptitud, derivada del latín aptus, hace referencia a la capacidad de desenvolvimiento de una persona en una determinada materia. Se preguntarán, ¿qué diferencia tiene esta con la palabra actitud? Pues es muy sencillo. La actitud se fundamenta en principios generales, arraigados de la cultura y naturaleza personal de cada quien para afrontar cualquier circunstancia en la vida en general. La aptitud, por su parte, concentra estas capacidades y las desarrolla de acuerdo al campo de preferencia. La aptitud está contextualizada de acuerdo a los gustos y aficiones de las personas. Por lo general, las personas desarrollan aptitudes de acuerdo a la educación que les corresponde recibir, pero también existen casos empíricos en los que la aptitud está relacionada con algo nuevo para el estilo de vida llevado. Algunas personas poseen habilidades y competencias y tienen éxito en su vida personal y profesional. Otras presentan deficiencias y tienen dificultades respecto a su trabajo en cualquier organización. En realidad, las personas difieren mucho entre sí, pero ¿en qué aspectos son diferentes? Las diferencias individuales se deben a diversos factores. Entre ellos están las aptitudes y la personalidad. La aptitud es una predisposición innata y natural para realizar determinadas actividades o tareas. Consiste en la predisposición o el potencial de cada persona para aprender determinadas habilidades o comportamientos. Así, la aptitud es una habilidad en estado latente o potencial, que puede ser o no desarrollada por medio del ejercicio o la práctica. Dentro de las diferencias individuales cognitivas encontramos la comprensión verbal, que es la aptitud verbal, la habilidad cuantitativa, que es la aptitud numérica, la capacidad de raciocinio en las aptitudes abstractas y las diferencias de personalidad entre los individuos. Diferencias individuales en aptitudes verbales. La aptitud verbal es una habilidad para entender, utilizar y definir palabras. Esta aptitud es indispensable para el aprendizaje de cualquier carrera, pero es especialmente propia de escritores, abogados, actores, ejecutivos de ventana y publicidad, pedagogos y comerciantes. Aquí tenemos un ejemplo de actitud verbal. Primero, ¿cuál de las 4 palabras A, B, C o D completa correctamente el hueco que aparece en la frase? Tenemos, moneda es a hucha, como llave es a metal. B, cerradura. C, maestra. D, dentada. La respuesta correcta es la B, cerradura. Moneda es a hucha, como llave es a cerradura. Tenemos otro ejemplo que dice, lo contrario de salado es A, seco, B, amargo, C, sabroso o D, soso. La respuesta correcta es la D, soso o dulce. Lo contrario de salado es soso. En psicología diferencial, la prueba de aptitud verbal evalúa las habilidades de las personas
para comprender y hacer uso apropiado del lenguaje a través del uso de los textos escritos. Tienen en cuenta aspectos relacionados con el manejo de vocabulario, la comprensión del significado de palabras, la identificación y el establecimiento de relaciones entre conceptos. Tenemos las diferencias individuales en aptitudes numéricas. Se dice que una persona posee aptitud numérica cuando es hábil en velocidad y precisión aritmética. En el ámbito numérico, la aptitud se relaciona con la habilidad, capacidad y disposición para el uso de los números en diferentes contextos y situaciones. En la prueba de aptitud numérica se toma en cuenta la aplicación inductiva y/o deductiva de aspectos relacionados con el sentido numérico para resolver situaciones que exige que examinado utilice el número en sus diferentes manifestaciones. Tenemos un ejemplo de aptitud numérica. 5 trabajadores construyen una muralla en 6 horas. ¿Cuántos trabajadores se necesitan para construir 8 murallas en un solo día? Tenemos A, 12, B, 15, C, 20 o D, 10. La respuesta correcta es la D, 10. Esta pregunta se resuelve por regla de 3 compuesta, pero se puede dividir el problema en 2 reglas de 3 simples, dejando fijos las horas. Cuanto más murallas se necesitan, más trabajadores. Luego, por regla de 3 directa. Las personas con aptitud numérica sobresalen en trabajos cuánticos, aritméticos, matemáticos, físicos y químicos. Continuamos con las aptitudes abstractas. Las aptitudes abstractas es la habilidad para la ciencia, para observar, inferir, entender, relacionar causas, establecer patrones, plantear hipótesis, establecer predicciones o relaciones complejas de manera eficiente. Las ocupaciones de esas aptitudes son la investigación propia de las ciencias biológicas y químicas, ocupaciones relativas a la química, la medicina y la biología. Como vimos en ocupaciones anteriores, las personas que se desenvuelven en aptitudes abstractas suelen ser eficientes para las ciencias médicas y científicas. Aptitud mecánica. La aptitud mecánica evalúa la comprensión de los principios mecánicos aplicados a una gran variedad de situaciones. Las pruebas psicotécnicas de aptitud mecánica evalúan la capacidad para manejar objetos y para comprender mecanismos. Según Paul Muchinsky en su texto La psicología aplicada al trabajo, las pruebas de aptitud mecánica requieren en una persona reconocer qué principio mecánico está sugerido en un elemento de prueba. Los conceptos subyacentes medidos por estos elementos de prueba incluyen los sonidos, conducción de calor, velocidad, gravedad y fuerza. Un número de pruebas de comprensión mecánica y aptitud mecánica han sido desarrolladas y son predictivas de rendimientos de trabajo en fabricación, producción y de tipo técnico para cada caso. Las pruebas de aptitud mecánica son a menudo realizadas junto a pruebas de relación espacial. La aptitud mecánica es una función compleja en suma de varias capacidades diferentes, una de las cuales es la capacidad de percibir relaciones espaciales. Algunas investigaciones han demostrado que la capacidad espacial es la parte más importante de la aptitud mecánica para trabajos seguros. Debido a esta, la prueba de relación espacial son a menudo dadas por separado o en parte junto a pruebas de aptitud mecánica. Los usos importantes para las pruebas de aptitud mecánica son identificar candidatos con percepción espacial buena y capacidad de razonamiento mecánico. Evaluar el conocimiento laborable de un candidato en operaciones mecánicas básicas y leyes físicas. Reconocer una aptitud para aprender procesos mecánicos. Pronosticar el éxito de empleados y alinear apropiadamente las fuerzas de trabajo. Estas pruebas son utilizadas mayormente en las industrias y aplican manufactura, producción, energía y utilidad.
Las ocupaciones importantes para las que estas pruebas son pertinentes son mecánica automotriz y aeronáutica, ingeniería, instalación, mantenimiento y reparación, representantes de ventas industriales, técnicas, mercaderes especializados como electricistas, soldadores y carpinteros, operadores de equipamiento, comercio de transporte con camioneros y operador de equipamientos pesados. Los test de aptitud mecánica evalúan la comprensión de los principios mecánicos básicos aplicados a diferentes ámbitos, así como la capacidad para manejar objetos y comprender el funcionamiento de diferentes mecanismos y principios básicos de la física. Permiten comprobar la capacidad de comprensión del candidato acerca del movimiento y el comportamiento mecánico de objetos sometidos a los principios físicos elementales, como el rozamiento, la gravedad, fuerza, etc. También se utilizan para determinar la habilidad del sujeto para detectar formas y partes de un sistema y cómo éstas interactúan entre ellas, teniendo una visión global del objeto del conjunto. Suelen incluir preguntas sobre maquinarias simples, poleas, palancas, planos inclinados, el eje y la rueda, la cuña y el tornillo, conceptos básicos sobre el comportamiento del fluido y materiales geométricos, péndulos, presiones y electricidad. Se utilizan habitualmente en las pruebas de acceso a las Fuerzas Armadas, bomberos, Cuerpo Nacional de Policía, Policía Autónoma, Policía Local, Seguridad Privada, Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, puestos administrativos, auxiliares de la Administración del Estado, administraciones públicas y multitud de profesiones en las que se necesitan evaluar las capacidades y aptitudes de los candidatos para el manejo y la comprensión del funcionamiento de distintas máquinas y su mantenimiento operativo. En este test se incluyen todos los tipos de preguntas que encontrarás en este tipo de pruebas. Al finalizar el test verás la puntuación obtenida. Para finalizar y analizar la relevancia de una diferencia estadísticamente significativa, se calcula el tamaño del efecto, que las diferencias encontradas sean estadísticamente significativas pero poco relevantes. Es más frecuente de lo que imagina la opinión pública cuando nos referimos a diferencias entre varones y mujeres en inteligencia y aptitudes. De hecho, en una revisión reciente de Miller y Halpern en el 2014, se señala que las diferencias entre sexo en el ámbito cognitivo se ciñen solo a algunos aspectos, como en las matemáticas. La proporción de chicos frente a chicas predominante entre los años 70 y 80 en un grupo de estudiantes era de 13-1 y ha descendido de 4-1 en los últimos años, aunque aún persiste. En la aptitud verbal surgen diferencias a favor de las chicas, que ahora parecieran haber desaparecido. De hecho, en el último informe de PISA 2012, en todos los países analizados, las chicas, en promedio, puntúan por encima de los chicos, aunque la magnitud de las diferencias es muy variable. La rotación mental, los chicos en promedio puntúan más que las chicas. En la memoria espacial y verbal, en este caso, las chicas en promedio puntúan más, pero los resultados son más variables y en tamaños del efecto son como mucho más moderados. Por tanto, al comparar varones y mujeres en rasgos intelectuales y cognitivos, predominan más las semejanzas, al menos a nivel de medias. De hecho, el mayor exponente es la capacidad general, que ya sea estimada a través de pruebas de factor G o pruebas de coeficiente intelectual. Mujeres y varones no difieren en promedio en inteligencia.